bien, vamos a empezar ahora a resolver problemas de hidrostática. Es decir, vamos a poner pues en prueba todos los conocimientos teóricos adquiridos. Primer problema. El área de contacto entre el bloque de 150 newtons de peso y el plano horizontal es de 3 metros cuadrados. Calcular la presión que ejerce dicho peso sobre la superficie. Fíjense, muchachitos, amigos, que la superficie es horizontal. Y no te olvides que el peso siempre es una fuerza vertical. Por lo tanto, si yo intento graficar aquí el peso pues como buena fuerza vertical que es, ¿no? Sale del centro de gravedad del cuerpo, aproximadamente de aquí, y es una flechita que la trazamos hacia abajo, mira, ¿ya? Esto, digamos, es el peso, ¿ya? Esa es la fuerza llamada peso. Como puedes ver, el peso y el piso son perpendiculares, ¿ya? El peso y el piso son perpendiculares, perfecto. ¿Y cuánto vale el peso, no? ¿Cuánto pesa el cuerpo? Iba a decir 150 newtons, listo. Esos 150 newtons, que es una fuerza, el peso es una fuerza, ¿ya? Esa fuerza es la que va a producir presión. ¿Pero de qué va a depender esa presión? Del área de contacto. ¿Y cuál es el área de contacto entre ese cuerpo, entre ese bloque y el piso? El área de contacto es 3 metros cuadrados. Entonces, mira, estos 150 newtons es la fuerza. Y el área de contacto, el área que hay ahí, ¿ya? El área de contacto, la superficie, si tú quieres, el área, como quieras llamarle, va a ser simplemente 3 metros al cuadrado. 3 metros al cuadrado, listo. Entonces, como la fuerza cumple con el requisito que es perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces podemos decir nosotros que la presión simplemente en este caso es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, si reemplazamos nuestros datos, dado que los datos son del SI están correctos, la fuerza es 150 newtons, newton es la unidad pues del SI, no te vas a olvidar, y el área es 3 metros cuadrados. Al dividir 150 entre 3, simplemente sale 50 pascales, ¿ya? Newton sobre metro cuadrado es 50 pascales. Bastante sencillo el problema, ¿no? Importante verificar siempre que la fuerza que va a producir presión sea perpendicular a la superficie. El siguiente problema vemos que dice: el fondo de una piscina es de forma rectangular, cuyas medidas son 5 metros por 10 metros, o sea, 5 metros de ancho y 10 metros de largo, ¿no? Si llenaron la piscina hasta una profundidad de 2 metros, halle, en primer lugar, la fuerza hidrostática en el fondo, y en segundo lugar, la fuerza total en el fondo, ¿no? Bien, si yo intento graficar la piscina pues es un paralelepípedo, ¿no? Es un paralelepípedo, vamos a poner lo que es así, ¿ya? Listo, entonces, esta piscina la hemos llenado con agua, pero agua, digamos, que sea de 2 metros de profundidad, o sea que esto es agua, ¿ya? Ese es el agua, ¿sí? Ese es el agua, ¿ya? De tal manera, que esta profundidad, fíjate, esta profundidad, eso es 2 metros, ¿ya? 2 metros de profundidad. Muy bien. Entonces quieren primero la fuerza hidrostática en el fondo. Fuerza hidrostática se refiere simplemente a la fuerza que produce el agua. En este caso, este líquido que hay acá, ¿no? Este líquido, eso es agua, ¿no? Entonces, esta agua va a producir una fuerza aquí abajo, ¿no? Una fuerza hidrostática, obviamente, ¿no? Entonces vamos nosotros en primer lugar a hallar esa fuerza hidrostática. ¿Y cómo vamos a hallar esa fuerza hidrostática? Fácil, primero hallamos la presión hidrostática del agua. La presión hidrostática del agua, y la presión hidrostática simplemente es densidad del líquido, en este caso el agua, por la aceleración de la gravedad y por la profundidad, ¿no? Por la profundidad o altura, pues en este caso 2 metros, ¿no? La gravedad trabajamos con 10 metros por segundo al cuadrado, y la densidad del agua, no te vas a olvidar que es 1000, ¿no? Por lo tanto, la presión hidrostática del agua será la densidad del agua, 1000
La gravedad 10, la profundidad 2, ¿ya? 2, listo. Entonces, estoy reemplazando solamente números porque ya chequeé que las unidades están bien. Fíjense, 1000 está en kilogramos por metro cúbico, la gravedad está en metro por segundo al cuadrado y la altura está en metros, o sea, todo está correcto, ¿ya? Muy bien, por lo tanto, mi presión hidrostática será 20.000. ¿Y en qué sale la presión? ¿Se acuerdan? La presión sale en esa unidad llamada Pascal, ya Pascal. Ya tienes la presión hidrostática. Por cierto, aquí estamos, digamos, resolviendo la parte A, ¿no? El inciso A. Listo. Pero por otro lado, tú sabes que la fórmula general de la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si de acá despejas fuerza, la fuerza simplemente es igual a la presión por el área, ¿ya? Entonces, la fuerza va a ser igual a la presión, que es 20.000 pascales, y eso multiplicado por el área. Y el área, no te olvides que la base, el fondo de la piscina es de 5 por 10, es un rectángulo de 5 por 10. Por lo tanto, el área de la piscina, ¿ya? El área de la piscina, simplemente la hallamos multiplicando 5 por 10, porque te acuerdas, el rectángulo, su área se halla multiplicando la base por la altura, ¿no? Entonces el área simplemente será 50 metros cuadrados, ¿ya? 50 metros cuadrados, ese 50 lo ponemos acá, ¿ya? Lo ponemos acá, listo. Por lo tanto, mi fuerza va a ser igual, 5 por 2 es 10, ¿no? Aquí hay 4 ceros del 20.000, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4 ceros y un cero del 50, ¿no? Entonces saldría, fíjate, 1.000.000, ¿no? 1.000.000 de newtons, si no me equivoco, ¿no? 1.000.000 de newtons. Esto lo podemos poner mejor, ya, de manera exponencial. Lo ponemos como simplemente 1 por 10 a la 6 newtons. Pues no, como hay 6 ceros, le pongo 10 a la 6. Ese 1, si quieren lo ponen, si quieren no lo ponen, no hay ningún problema, ¿no? Pero esa sería la fuerza hidrostática en el fondo de la piscina, ¿ya? Esa es la fuerza hidrostática en el fondo de la piscina, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora resolvamos la parte B. ¿Cuál es la diferencia de la parte B? La fuerza total en el fondo. Oye, pero si esa es la única fuerza que hay, ¿sí o no? Esa es la única fuerza que hay. ¿Por qué me pide la fuerza total, no? Porque, amigos, no te olvides que la presión, ¿ya? La presión absoluta, ¿ya? Sale de sumar la presión atmosférica, no nos vamos a olvidar de esa presión, más la presión manométrica, ¿ya? Manométrica, ya está, lo pongo así como man, ¿ya? Porque aquí arriba hay una presión, pues, del aire, no te vas a olvidar, aquí viene una presión del aire, que nosotros le vamos a llamar presión atmosférica. Esta presión, ¿te acuerdas? La presión atmosférica tiene el valor de 10 a la 5 pascales, 10 a la 5 pascales, ¿ya? Entonces, la presión absoluta será simplemente igual a la presión atmosférica, que es 10 a la 5 pascales, o si tú quieres le ponemos ya, para que sea más fácil, 100.000 pascales, más la presión manométrica o hidrostática que acabamos de hallar hace un ratito, que salió 20.000 pascales, mira, 20.000 pascales, ¿ya? ¿Y esto cuánto da? 120.000, ¿qué cosa? Pascales, pues, ¿no? Esa es la presión total, digamos, que hay sobre la piscina, ¿ya? Es la atmosférica más la presión, pues, que genera el agua, ¿no? Por lo tanto, la fuerza ahora la hallamos igualito que hace un momento, simplemente multiplicamos, ¿no? La presión, que es 120.000 pascales, lo voy a poner como 12 por 10 a la 4, ¿ya? Para que no haya tanto cero. Esto por el área, y el área vimos que era 50 metros cuadrados, o sea, 5 por 10, ya está. Como te puedes dar cuenta aquí, 5 por 12 sale 60, ¿no? Y esto es por 10, como aquí hay 10 a la 4 y aquí hay 10 a la 1, se suma 4 más 1 y quedaría 10 a la 5. ¿Qué cosa? Newtons. Pero incluso esto lo podríamos poner como 6, ¿no? 6 por 10 a la 6, ¿qué cosa? Newtons. Esa sería la fuerza total, ¿ya? Esa sería, entonces,
la fuerza total. En otras palabras, esta es la fuerza solamente producida por el agua, y esta es la fuerza producida por el agua y la presión atmosférica. En este caso se nota la diferencia, ¿no? Muy bien, esa es la forma que tendríamos entonces que resolver este problema. Entonces no nos olvidemos, normalmente nosotros solo trabajamos con presiones hidrostáticas, pero si por ahí nos piden la presión total, ¿no?, o la fuerza total, hay que considerar la presión atmosférica, ¿ya? Siguiente problema. En la figura se muestra la vista frontal de un recipiente cuyo fondo tiene una sección de 5 centímetros cuadrados y de boca tiene una sección de 2 centímetros cuadrados. Si la densidad del líquido que contiene es de 1200 kilogramos por metro cúbico, hallar la fuerza hidrostática sobre el fondo del recipiente. Muy bien. Ya te estarás dando cuenta, ¿no? Desde el momento que me pide la fuerza hidrostática, tú ya te estás dando cuenta que simplemente tengo que despejar de la fórmula general de presión-fuerza. Y te acuerdas, por el problema anterior ya vimos que la fuerza simplemente es igual a la presión por el área, ¿ya? Por el área. Entonces, esta área de aquí abajo, esta área del fondo, esta área es 5 centímetros cuadrados, ¿ya? Y esta área de aquí arriba es 2 centímetros cuadrados, pues, ¿no? 2 centímetros cuadrados, listo. La densidad del líquido, esta densidad, ¿ya? Esa densidad simplemente es 1200 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Por metro cúbico. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es hallar la presión aquí en el fondo. Aquí en el fondo vamos a hallar qué presión hay, ¿no? ¿Qué presión hay aquí en el fondo? Y no te olvides que la presión es la misma, ¿no? Para un isóbara, ¿te acuerdas? La presión es la misma. Esto es como decir un isóbara, este fondo, porque está al mismo nivel todo, ¿no? Entonces la presión es la misma. ¿Y de qué va a depender esta presión? De la profundidad o la altura, como tú quieras. Entonces lo primero que tengo que hallar es la presión hidrostática, que es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por la profundidad. Pero tenemos un pequeño problema. La densidad del líquido es 1200, no hay problema, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, no hay problema. Pero la altura, fíjate, se refiere a toda esta altura, se refiere a toda esa altura. Y la altura, como te puedes dar cuenta, es 7 centímetros, ya 7 centímetros. Entonces hay que pasar los centímetros a metros. Para eso vamos a utilizar la equivalencia, digamos la forma normal, general de hacer las equivalencias. O sea, si tú tienes, mira, 7 centímetros, eso, lo vas a multiplicar por un factor de conversión. Tú quieres que se vaya a centímetro, pones centímetro aquí abajo, ¿ya? Quieres que en vez de centímetro aparezca metro, pones metro arriba. Y luego buscas la equivalencia de estos dos, y tú sabes que un metro equivale a 100 centímetros, ¿sí? O si quieres, 10 al cuadrado centímetros. El siguiente paso, centímetro se va con centímetro, y lo único que te quedaría es, ¿no?, 7. Este 10 al cuadrado sube arriba, ¿y cómo sube arriba? Como 10 a la menos 2, ¿no? Seguimos la regla de exponentes de matemáticas, pues no cambia de signo el exponente. ¿Qué cosa? Metros. Entonces, ya tenemos que 7 centímetros equivale a 7 por 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, mi presión hidrostática será igual a la densidad del líquido, fíjate, 1200, por la gravedad, 10, y por la altura, 7 por 10 a la menos 2, ya 7 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, la presión hidrostática simplemente será igual. Fíjate que este 0, 0 es como decir 10 al cuadrado, ¿ya? Estos dos ceros es como decir 12 por 100, ¿no? Y 12 por 100 es como decir 12 por 10 al cuadrado. Y como aquí hay 10 a la menos 2, estos dos ceros se van con este 10 a la menos 2, ¿ya? Entonces lo que quedaría básicamente es 12 por 7, ¿no?, que es 84, y 84 por 10, que es 840, ¿ya? 840, ¿qué cosa? Pascales, ¿ya? 840 pascales.
Esa es la presión hidrostática, esa es la presión que origina ese líquido, que ojo, no es agua, no es agua, esa es la presión que origina, ¿no? Por culpa de esa profundidad a la que está, pues, ¿no? Ese fondo. En 7 centímetros origina una presión de 840 pascales, ¿ya? 840 pascales, muy bien. Ahora, para hallar la fuerza, fíjate, para hallar la fuerza hidrostática sobre el fondo, no me pide la fuerza total, solo la fuerza hidrostática, entonces esta fuerza simplemente va a ser igual a la presión por el área. Pero tengo un pequeño problema con el área, fíjense, el área está en centímetros cuadrados, hay que pasarlo a metros cuadrados. ¿Cómo sabemos la equivalencia para aplicar mi factor de conversión? No tenemos que estar aprendiéndonos todas las equivalencias, por supuesto que no. Miren yo cómo lo hago, ¿ya? Tú agarras y dices, un metro equivale, ya sabemos que el metro es 100 centímetros, o sea, 10 al cuadrado centímetros. Pero tú quieres el metro cuadrado con centímetro cuadrado. Ah, ya, mira, esto lo elevas al cuadrado por este lado y por el otro lado también lo elevas al cuadrado. Y te queda que un metro cuadrado será igual a 10 a la 4 centímetros cuadrados. Ya tienes la equivalencia. Si fuese con volúmenes, simplemente lo elevas al cubo y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra equivalencia. 5 centímetros cuadrados, vamos a pasarlo a metros cuadrados, ¿sí? Entonces multiplico por un factor, ¿no? Este factor, ¿no? Pongo centímetro cuadrado aquí abajo, listo, y acá arriba pongo metro cuadrado, ¿no? Y tú sabes que un metro cuadrado, aquí está, equivale a 10 a la 4 centímetros cuadrados. Se va, y mira lo que queda, ¿no? Simplemente 5, este 10 a la 4 sube arriba como 10 a la menos 4, y ¿qué cosa? Metros cuadrados. Esa sería mi área que le he pasado de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, reemplazando aquí, la fuerza simplemente va a ser igual entonces a la presión, que es 840 pascales, por el área, que es 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y por lo tanto, mi fuerza sale, ¿no? Esta fuerza sale, su valor sería, ¿no? 0,42 newtons, ¿no? Muy bien, seguimos con los problemas. Ahora vemos el siguiente problema, que dice: los émbolos A, B y C tienen un área de 5 centímetros cuadrados, 60 centímetros cuadrados y 70 centímetros cuadrados, respectivamente. Si F es igual a 50 newtons, determina el valor total de R más Q, ¿ya? Entonces tenemos que hallar R más Q, ¿no? Aquí, como podemos ver, este es R, y este que está más oscurito, este es Q, ¿ya? Por si no se nota bien, eso es Q. Muy bien. Obviamente, para hallar R más Q, primero habrá que hallar R y luego habrá que hallar Q. Y hay una cosa que quiero que observen. ¿Se acuerdan que dijimos que si trazamos una línea horizontal, la presión es la misma, ¿sí o no? La presión es la misma. Por lo tanto, miren, si yo aquí trazo una línea horizontal, prácticamente la presión es la misma, ¿no? La presión es la misma. Bueno, no podemos bajarla. La presión es la misma, ¿ya? La presión es la misma en A, en B y en C. Entonces, por ahí tendríamos que empezar. Presión en A es igual a presión en B, y eso es igual a la presión que hay en C. ¿Y cómo se halla la presión? ¿Se acuerdan de la fórmula de la presión? Simplemente fuerza sobre área, ¿no? Entonces la presión de A será, ¿no? La presión que hay en A será F, fíjense que en A está la fuerza F, sobre el área de A, pues, ¿no? Sobre el área de A. La presión en B será R, fíjate que ahí es R, sobre el área de B, ¿no? Y la presión en C será, pues, Q sobre el área de C, pues, ¿no? De C, esa es la presión que hay en C. Muy bien, muy bien. Entonces ahora podemos ya resolver, como ya tenemos los datos, fíjense, tenemos todas las áreas. Entonces, si yo trabajo estos dos, fíjate,
Si yo trabajo el primer y el segundo miembro, nada más, ¿no? Si yo trabajo esos dos, fíjate lo que me saldría, ¿no? Reemplazando, en vez de F, ¿qué voy a poner? 50. El problema dice que F es 50, ¿correcto? En vez de área de A, ¿qué voy a poner? 5. El problema dice que es 5 centímetros cuadrados. Alguien por ahí piensa y dice, pero están mal los centímetros cuadrados, tenemos que trabajar en metros cuadrados. En este caso no es necesario, porque va a aparecer centímetro cuadrado en este denominador y va a aparecer centímetro cuadrado en el otro denominador y se cancelan. Fíjate, aquí por ejemplo, ¿no? Pondría R, que es lo que quiero hallar, y aquí pondría el área de P, que es 60. 60 centímetros cuadrados también, ¿te das cuenta? Entonces aquí hay centímetro cuadrado, fíjate, acá también hay centímetro cuadrado, entonces no hay problema, se cancelan y no pasa nada, ¿ya? Entonces, de aquí podemos sacar nosotros como conclusión que R simplemente va a ser igual, fíjate, quinta 1, quinta es 50, 10, ese 60 pasa multiplicando al 10 y quedaría 600 newtons, ¿no? 600 newtons. De la misma manera, hallamos Q, ¿no? Q. Entonces, para hallar Q, yo simplemente me voy a utilizar la F si quieres nuevamente. Podría utilizar ya la R también, ¿no? Porque ya tengo la R, ¿no? Pero bueno, voy a utilizar el dato que me dio al comienzo, la F, el primer término con el último término, la F con la Q, pues obviamente, ¿no? Muy bien, para eso entonces, copiamos lo que dice ahí, reemplazando por supuesto, en vez de F pongo 50, en vez del área de A pongo 5, ahora pongo Q, y en vez del área de C, ¿se acuerdan? El área de C es 70 centímetros cuadrados, ¿no? 70, ya está. Por lo tanto, Q, como te puedes dar cuenta, es igual. Aquí simplificamos igual que en lo anterior. Quinta 1, quinta de 50, 10, 70 por 10, 700. ¿700 qué? Newtons. Por lo tanto, ¿qué me piden? Que halle R más Q, ¿no? Esto será igual a 600 newtons más 700 newtons. Por lo tanto, R más Q es igual a 1300, ¿qué cosa? Newtons. ¿Qué te parece? Aquí hemos aplicado esa grandísima propiedad que nos dice que cuando tú trazas una línea horizontal, ¿ya? En un sistema, por ejemplo, estos son prensas hidráulicos, ¿no? En un sistema como este, inmediatamente todas las presiones en esa línea horizontal son iguales. Por eso yo deduje que la presión en A es igual a la presión en B y eso es igual a la presión en C, ¿no? Problema. Si el sistema mostrado se encuentra en equilibrio y el émbolo de 20 centímetros cuadrados alto aquí, émbolo es este, ¿ya? Este es el émbolo, lo que se puede mover, pues, ¿no? Esa especie de, como de taponcito que tiene esta prensa y que se puede mover, obviamente, ¿no? Es lo que se puede mover. Es de peso despreciable. Cuando digan peso despreciable no significa que no tiene peso, sino que su peso es tan pequeñito ese émbolo que si lo introducimos al problema, no le va a causar mayor efecto a la respuesta, ¿no? Entonces podemos despreciarlo y así nos evitamos un cálculo inútil, ¿no? Determine la deformación del resorte de rigidez K. Me están pidiendo la deformación de este resorte, o sea, este resorte cuánto se comprime, cuánto se estira. Definitivamente yo creo que se va a comprimir, ¿no? Se va a comprimir. De rigidez K igual 6 newton por centímetro. Bueno, y me dan como datos la gravedad, la densidad del mercurio y la densidad del aceite, ¿no? Bien. Aquí hay algo que tenemos que entender. Nosotros dijimos que si lanzamos o si dibujamos, ¿no? Dibujamos una horizontal, ¿no? A lo largo de esta línea, ¿no? Aquí en el émbolo, digamos, esto lo paso para el otro lado, ¿no? Ahí está más o menos, es horizontal, ¿no? Entonces dijimos, la presión aquí en este punto, la presión ahí debe ser igual a la presión aquí, ¿no? Porque están a la misma altura. Sí, eso es correcto. Eso es correcto, pero eso se cumple porque también aquí, no te olvides, hay una fuerza que va a salir de este resorte y que va a producir presión. Esa fuerza tendríamos que sumarla, ¿te das cuenta? Entonces, si no hubiera habido el resorte, de frente yo igualaba presión en este punto es igual a presión en este punto. Pero como hay resorte, ya la cosa cambia, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que aquí, este mercurio, fíjate que
tiene 10 centímetros de altura, ¿verdad? Aquí ven este símbolo, ¿no? Este triangulito que parece que tiene un rabito ahí, ¿no? Igual acá arriba. Eso significa simplemente el nivel del líquido en este caso, ¿ya? Significa que el mercurio hasta ahí llega, ese es su nivel. El aceite, ese es su nivel del aceite, hasta ahí llega, ¿ya? Muy bien. Les decía, este mercurio, que como ven es todo esto, ¿no? Va a producir una determinada presión en este punto, ¿sí? En ese punto va a producir una presión, ¿no? Este aceite, 20 centímetros de aceite, de mercurio sí son 10 centímetros, de aceite son 20 centímetros, también está produciendo una presión en este punto, pero esa presión va a ser inversa, ¿se dan cuenta? Mientras que la presión del mercurio va a ser así, hacia abajo, ¿no? Entonces, la presión del aceite va a ser hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba. Pero este resorte, como les digo, que seguramente está comprimido, un resorte comprimido siempre quiere estirarse, ¿sí? Quiere estirarse. Entonces, este resorte también hace fuerza hacia arriba, ¿ya? Ese resorte hace fuerza hacia arriba, ¿sí? Más o menos quedaría algo así. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que hallar esta presión del mercurio y volver la fuerza. Tengo que pasar la fuerza. Tengo que hallar esta presión del aceite y volver la fuerza. ¿Y por qué la voy a volver a fuerza? Porque voy a hallar la fuerza elástica también que produce el resorte, ¿no? Voy a hallar la fuerza elástica. Esta fuerza elástica que produce el resorte, también voy a hallar esa fuerza elástica, ¿ya? Entonces, como el resorte voy a hallar fuerza, el resorte, los demás también pues los tengo que volver fuerza, ¿no? Ahora, no te vas a olvidar que la fuerza elástica simplemente es igual acá, la constante rigidez, por X, y X es la deformación. Justo lo que me están preguntando es que hallemos X, ¿ya? Lo que me están preguntando es que hallemos X. Entonces, es súper importante aquí imaginarnos el problema o vivir el problema, vivir, imagínatelo el problema, siéntelo, si es posible, huélelo, ¿ya? Entonces, aquí este mercurio empuja esto hacia abajo. ¿Quién va a sostener esta presión que provoca el mercurio, ¿no? Que para variar es un líquido muy denso, por lo tanto pesa mucho, ¿ya? Este mercurio está empujando hacia abajo. ¿Quién está sosteniendo esa presión? El aceite y el resorte. Los dos están ahí, como quien dice, sacando lengua, sudando, pero están soportando la presión del mercurio y por eso está en equilibrio, ¿ya? Hallemos la presión del mercurio, ¿les parece? La presión del mercurio entonces, la presión del mercurio, ¿no? Voy a utilizar para todos los casos la fórmula de presión hidrostática que ya saben que es presión hidrostática. Es igual a la densidad del líquido, la gravedad, por la profundidad, ¿ya? Por la profundidad. Esa fórmula voy a aplicar en todos los casos. Entonces, presión del mercurio, densidad del mercurio, 13.600. Gravedad, 10. Profundidad, fíjate, el mercurio, esta es su profundidad, solamente tiene, esa es su altura, ¿no? La altura del mercurio es solamente 10 centímetros, justo vamos a calcular la presión en el fondo, o sea, a 10 centímetros de profundidad. Entonces, pero no le voy a poner pues aquí 10 centímetros, lo tengo que pasar a metros, porque estoy trabajando en unidades del SI. Entonces, ¿se acuerdan cómo pasábamos centímetros a metros? Recordemos. 10 centímetros, lo multiplico por un factor de conversión. Centímetro, quiero que se vaya a centímetro, pongo centímetro en el denominador para que se simplifique con el centímetro este. Y arriba quiero que aparezca metro, pongo metro arriba y busco la equivalencia. Un metro, mis queridos amigos, es 100 centímetros, ¿no? Listo, fíjate, centímetro se va con centímetro, aquí se va un cerito, acá se va un cerito, quedaría un décimo no es más que 0,1 que metros. Entonces aquí lo pongo como 0,1, ¿ya? Por lo tanto, la presión del mercurio simplemente es igual, 10 por 0,1 es 1 y 1 por 13.600 es 13.600, ¿qué cosa? Pascales, porque estoy hallando presión, ya estoy hallando presión. Ahorita hallamos la fuerza, ¿ya? Hallemos la presión del aceite. Presión del aceite, esto va a ser igual a la densidad del aceite, que es 800, fíjense en los datos, 800, la gravedad, que es 10, y la profundidad del aceite, ojito con esto, el aceite tiene una altura de 20 centímetros, fíjate bien, 20 centímetros, ya no 10, ¿no? O sea, el aceite pues está desde aquí, mira dónde está su nivel, ¿no?
Y eso es 10, y para abajo hasta llegar al émbolo hay 20 centímetros. Entonces, haciendo la conversión por analogía, se darán cuenta que 20 centímetros es 0,2 metros, ¿no? De manera práctica, 20 entre 100, divides 20 entre 100, o sea, 2 entre 10, eso es 0,2, ¿no? 2 décimos. Listo, por lo tanto, la presión del aceite será igual, 10 por 0,2 es 2, pues, ¿no? Y 2 por 800 sería 1600, ¿qué cosa? Pascales. Ya está, listo. No te vas a olvidar que por otro lado tenemos, ¿ya?, que la presión también es igual a la fuerza sobre el área, ¿ya? Entonces, no te olvides que la fuerza simplemente va a ser igual a la presión por el área, ¿ya? La fuerza sería igual a la presión por el área. Entonces, el siguiente paso va a ser multiplicar la presión por el área. Pero fíjate que el área me dan 20 centímetros cuadrados, ¿no? Aquí está el área, mira. Esta área es 20 centímetros cuadrados. Y yo digo, caramba, hay que pasarlo a metro cuadrado, pues, ¿no? Porque la presión está en pascales. Pascales, SSI, todo está en metros, newton, ¿no? Entonces hay que pasarlo a metros cuadrados. Pero ¿te acuerdas que ya lo hicimos? Lo volvemos a hacer, ¿ya? Entonces yo te dije, un metro equivale a 100 centímetros, ¿ya? En este caso nos conviene ponerlo así para no poner tanto cero, 10 al cuadrado centímetros. Si tú quieres ver la equivalencia del metro cuadrado, elevas al cuadrado el metro cuadrado y los centímetros también los elevas al cuadrado. Y te quedaría que un metro cuadrado es igual a 10 a la 4 centímetros cuadrados, ¿ya? Ya tienes la equivalencia. Entonces, tú quieres pasar 20 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Multiplico por un factor de conversión. Aquí pongo centímetro cuadrado. Aquí pongo metro cuadrado y busco la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Que un metro cuadrado es 10 a la 4 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí simplemente quedaría, centímetro cuadrado se va, fíjate, y simplemente quedaría 20, no te olvides que 20 es 2 por 10, por 10, y este 10 a la 4 sube arriba como menos 4. ¿Y qué cosa? Metros cuadrados. Pero fíjate, aquí todavía puedo hacer algo más. Este 10 a la 1 con este 10 a la menos 4, los exponentes se restan y te podría quedar 2 por 10 y 1 menos 4 sería menos 3 metros cuadrados, ¿ya? Así lo voy a poner, ¿ya? Como 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar para hallar la fuerza. Primero vamos a hallar la fuerza, fíjense, la fuerza del mercurio. La fuerza del mercurio entonces es igual a la presión del mercurio, que es 13.600, ¿no? Y eso por el área es la misma, ¿no? El émbolo es el mismo, entonces el área sería 2 por 10 a la menos 3, ¿ya? Listo, esto es igual, fíjate, si tú quieres multiplicas el 2 por 13.600, o si no, este 13.600 lo podrías poner como 13,6 por 10 a la 3, ¿sí o no? Por 10 a la 3. Ese 13.600 lo puedes poner como 13,6 por 10 a la 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque le estás quitando tres números, ¿no? Como quien dice, estás poniendo aquí una coma decimal, pero estás abarcando 3 números. Eso equivale a decir 10 a la 3, porque si tú 13,6 lo multiplicas por 10 a la 3 o por 1000, te va a quedar 13.600, ¿ya? Entonces, pero fíjate, este 10 a la 3 y este 10 a la menos 3 se simplifican, pues sí se van, ¿no? Y solo te quedaría 2 por 13,6, ¿no? 2 por 6, 12, 2 por 3, 6 y 1, 7, 2 por 1, 12. Saldría 27,2, ¿qué cosa? 27,2 newtons. Esa es la fuerza del mercurio. Hallemos la fuerza del aceite. La fuerza del aceite es su presión, que es 1600, que ya por lo que hemos visto lo voy a poner como 1,6 por 10 a la 3, 1600, 1,6 por 10 a la 3, por 2 por 10 a la menos 3, ¿no? 2 por 10 a la menos 3. Y esto, fíjate, los 10 a la 3 y 10 a la menos 3 se van, y simplemente queda 3,2 newtons, ¿ya? 3,2 newtons, listo. Ahora, para que lo veamos mejor, para que lo veamos mucho mejor, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del émbolo.
Fíjate, aquí está la fuerza del mercurio, aquí está la fuerza del aceite, y aquí está la fuerza del resorte, ¿ya? La fuerza del resorte. Ese sería un diagrama de cuerpo libre del émbolo, donde esta fuerza es 27,2, esta fuerza es 3,2, y esta fuerza elástica la voy a poner simplemente como fuerza elástica, ¿ya? Y aplicando la estática, como bien te acordarás, ¿no? Te acordarás de la estática. Aplicando la estática, simplemente me quedaría que las fuerzas hacia arriba, o sea, la fuerza elástica más 3,2, esto debe ser igual a las fuerzas hacia abajo, o sea, 27,2. O sea que la fuerza elástica simplemente es 27,2 menos 3,2. O sea que la fuerza elástica me sale 24, ¿qué cosa? Newtons, ¿ya? 24 newtons. Esa es mi fuerza elástica. Y te recuerdo, la fuerza elástica es igual a K por X. Y la fuerza elástica es 24 newtons. La constante K es 6 newton sobre centímetros, ¿sí? Y todo eso multiplicado por X. Fíjate que no hay problema con el centímetro, porque el newton se va a ir con newton y solo va a quedar centímetro. Por lo tanto, para terminar el problema, X va a ser igual a 24 entre 6, entonces X es igual a 4 centímetros, ¿ya? X es igual a 4 centímetros. El problema está resuelto. Mira, es un problema de estática, de hidrostática, perdón, pero que al final terminó en estática. Al final terminó en estática, lo que nosotros sabemos de estática, ¿no? Importante aquí darme cuenta que la presión en el punto este, que estoy marcando aquí, ¿no? La presión en este punto del aceite y la presión en este punto del mercurio son iguales, pero aquí la presión la origina el aceite, ¿no? Y también está involucrado el resorte, mientras que por el lado de arriba solo está involucrado el mercurio. No vamos a obviar, no vamos a hacernos los de la vista gorda con el resorte también interviene, ¿ya? Entonces, por eso es que hay una presión del mercurio que sale 13.600 pascales y hay otra presión del aceite que sale 1.600 pascales, pequeñita, ¿no? Al lado de la presión del mercurio, porque también fíjate la diferencia pues, de densidades que hay entre el mercurio y el aceite, ¿no? Es abismal la diferencia de densidades que hay entre el mercurio y el aceite, ¿ya? Una vez que tiene las presiones, hallamos las fuerzas, porque este es un problema de fuerzas. Teniendo las fuerzas, introducimos la fuerza elástica, que es la fuerza del resorte, ¿no? Y recordamos pues esa fórmula que nos dice que la fuerza elástica simplemente es K por X, ¿no? K por X. Muy bien. Un cubo de acero de 10 centímetros de arista flota en mercurio. Calcular la altura de la arista del cubo que se sumerge. Listo. Miren más o menos lo que es este problemita, ¿ya? Miren más o menos lo que es este problemita. Este problemita te está diciendo que este es digamos, el nivel del agua, ¿no? Y ahí vamos a tener flotando un cubito, ya está. Este es el cubito, digamos, ¿ya? Ese es el cubito, en este caso, un cubo de acero, ¿no? Mira, de 10 centímetros de arista. O sea que este tiene 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo, 10 centímetros de alto, ¿ya? Pero mira, flota en mercurio. Ah, caramba, este líquido es mercurio, ¿no? Ya sabes cómo es el mercurio, pues el mercurio es de mucha densidad, ¿no? Ahí está la densidad, 13.600, mucho más denso que el acero, ¿no? Por eso es que flota, pues, ¿no? Por eso flota el acero en mercurio. Calcular la altura de la arista del cubo que se sumerge. Calcular la altura de la arista del cubo que se sumerge, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular esta altura, ¿no? La arista sumergida, fíjate, es esto. Esto es X, ¿no? Y esto de aquí es lo que está arriba, pues, ¿no? Esto es lo que emerge, esto no está sumergido, es lo que emerge. Como todo es 10, esto sería 10
menos x. ¿Estamos de acuerdo? 10 menos x, ¿no? Entonces lo que emerge, yo le voy a poner 10 menos x, y lo que está sumergido, la parte que se sumerge, la parte de la arista que se sumerge, eso va a ser x, ¿ya? ¿Se entiende? ¿No? Bien. Muy bien. Ahora, yo agarro y digo, oye, ¿y qué más hago aquí? Amigos, esto es un problema de empuje, de Arquímedes, ¿ya? Empuje, esto es Arquímedes, ¿sí? Y si el cuerpo está flotando, ¿qué sucede aquí? No te olvides que este cubo tiene un peso, ¿no? El cubo tiene un peso, y ese peso es una fuerza que se va hacia abajo así, ¿ya? Es el peso, ¿no? El peso. Pero aquí también hay una fuerza hacia arriba, ¿sí? Esa fuerza hacia arriba es nueva para nosotros, pero esa fuerza se llama empuje, ¿no? El empuje, pues entonces este es el empuje, ¿ya? Y este aquí es el peso, ¿ya? Y si el empuje y el peso, ¿cómo son si el cuerpo está flotando? Son iguales, pues son iguales, ¿no? Entonces el peso del cuerpo es igual al empuje, ¿ya? Eso es igual al empuje. ¿Y a qué cosa es igual el peso de un cuerpo? Simplemente a su masa por la gravedad. ¿Y a qué cosa es igual el empuje del cuerpo? Es simplemente a la densidad de líquido, ¿ya? Por la gravedad y por el volumen sumergido, ¿ya? Sumergido, el que está dentro del líquido, Pero por otro lado, fíjense ustedes, esto es muy interesante, la densidad es igual a la masa sobre el volumen total. Por lo tanto, si de aquí despejas masa, la masa es igual a la densidad por el volumen, pero este es el volumen total. ¿Qué te parece si eso reemplazamos en vez de esta masa? En vez de esa masa entonces pongo densidad. Pero esto es la densidad de ¿quién? Del acero, pues, ¿no? La densidad del acero, esto me estoy refiriendo al acero, esto es la masa del acero, este es el volumen del acero, ya está. Entonces acá, densidad del acero, ¿ya? Por el volumen total, en este caso el volumen es el mismo, y esto por la gravedad, fíjate, y esto por la gravedad, esto es igual a la densidad de líquido, ¿ya? Por el volumen, pero el volumen sumergido, ¿ya? El volumen sumergido, muy bien. Fíjate que, y aquí me faltaba pues la gravedad, ¿no? La gravedad, ya la estaba simplificando antes de tiempo, ¿no? La gravedad se va, pues, ¿no? La gravedad se simplifica, obviamente, la gravedad se simplifica. Muy bien. Vamos a reemplazar datos, pero antes de eso, quiero que te des cuenta de un detalle. ¿Cuál es el volumen total del acero y cuál es el volumen sumergido? ¿Ya? Muy bien. Nos vamos por este lado y decimos, oye, el volumen de un cubo simplemente es pues la arista, ¿no? Al cubo, nada más, porque se supone que tiene las tres aristas iguales. Pero si fuesen diferentes, ya el cubo es un paralelepípedo, en realidad ya no es un cubo, sería A por B y por C, donde A es el largo, B es el ancho y C es la altura. Ya está, no hay problema, ¿ya? En el caso del cubo original, su volumen, como es de 10 centímetros, ¿no? Entonces su volumen simplemente sería 10 centímetros al cubo, ¿no? El volumen simplemente sería 10 centímetros y todo esto al cubo, ¿ya? Al cubo, listo. Y por lo tanto saldría 1000 centímetros cúbicos. Pero como estamos viendo, como ahí es centímetro cúbico, ahí tenemos un problema. A ver, si yo quiero hacerlo pasar los centímetros cúbicos a los metros cúbicos, también puedo aplicar lo que ya les enseñé, pues, ¿no? Que simplemente un metro equivale a 100 centímetros, o sea, 10 al cuadrado centímetros, ¿ya? Si quieres volverlo cubo, aquí elevas al cubo y aquí elevas al cubo, ¿ya? ¿Y qué te quedaría? Que un metro cúbico equivale a 10 a las 6 centímetros cúbicos, ¿ya? Esa sería la equivalencia. Entonces, el cubo original, que es de 10 centímetros de lado, tiene un volumen de 10 por 10 por 10, ¿no? Y eso es 1000 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen original. Si eso yo lo quiero pasar a metros cúbicos, simplemente lo multiplico por un factor, ¿ya? Donde aquí pongo centímetro cúbico que quiero que se vaya, ¿no? Y aquí pongo metro cúbico y busco la equivalencia, y un metro cúbico equivale a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Fíjate,
se va, y te queda que el volumen simplemente es igual, ¿ya? A 1000 es 10 a la 3, esto no te olvides es 10 elevado a 3, este 10 a la menos 6 sube arriba como 10 a la, este 10 a la 6, perdón, sube arriba como 10 a la menos 6, y con el 10 a la 3 quedaría 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Metros cúbicos, ¿ya? Entonces, ya tenemos la equivalencia. Ahora vamos a hallar el volumen de la parte sumergida. Fíjate que el volumen de la parte sumergida, ¿ya? El volumen, lo único que cambia es la altura. Ahora la altura, ¿no? En la parte sumergida va a ser X, ¿ya? La parte sumergida nosotros hemos dicho que es X, ¿de acuerdo? X, por lo tanto, eso sería simplemente 10, digamos, de largo por 10 de ancho, y mejor esta X la sacamos de aquí, si no se va a confundir, pues, ¿no? Eso hay que tener cuidado también, ¿no? Entonces el volumen simplemente lo hallamos multiplicando los 10 que tiene de ancho por los 10 que tiene de largo y por la altura, que es X, y como ven el volumen sale 100X, pero esto está en centímetros cúbicos. Para volverlo a centímetro cuadrado que tenemos, perdón, a metro cúbico, que tenemos que hacer para volverlo a metro cúbico, simplemente, ¿no? Esto de aquí lo multiplicamos por un factor, que aquí viene centímetro cúbico y aquí viene metro cúbico, ¿no? Y aquí ponemos que un metro cúbico equivale a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Y por lo tanto, esto se va, esto es 10 al cuadrado, 10 a la 6 sube como 10 a la menos 6 y quedaría 10 a la menos 4. X, ya, X si quieres así, metros cúbicos, ¿ya? Listo, entonces esto simplemente lo vamos a reemplazar por 10 a la menos 4 y todo esto por X, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hallar ahí? La X, pues no la X. Entonces, si quieres esto lo dejo igualito, ¿ya? 7800 por 10 a la menos 3, ¿no? Todo eso divide, el 13600 pasa dividiendo, y ese 10 a la menos 4 también pasa dividiendo. Listo. Y esto es igual a X, ¿ya? Por lo tanto, X va a ser igual, fíjate, se van dos ceritos, ¿no? Este 10 a la menos 4 sube arriba como 10 más 4, y con el 10 a la menos 3 quedaría todavía un 10. Y ese 10 multiplicado por el 78 quedaría 780, ¿sí? Y 780, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es 780 entre 136, 5,7 aproximadamente, ¿ya? X sería más o menos 5,7 centímetros. 5,7 centímetros. Esa sería la arista sumergida, digamos, ¿no? Esa sería la parte de la arista que se ha sumergido, ¿ya? Entonces, aquí creo que el problema más grande han sido las unidades, ¿no? Pasar que el metro cúbico a centímetro cúbico y tanta cosa, ¿no? Pero el problema en sí es sencillo, simplemente es igualar el empuje al peso, porque si está flotando, el empuje y el peso son iguales. Estos problemas siempre son característicos, ¿ya? El empuje es igual al peso. De ahí reemplazas, en vez del peso masa por gravedad, es muy típico hacer esa sustitución, que de la fórmula de densidad masa sobre volumen despejas masa, y eso lo reemplazas en la fórmula del peso masa por gravedad. Es muy típico eso, ¿ya? Y ya sabes cuál es la fórmula del empuje, ¿no? Tener cuidado con la parte del volumen en el empuje, porque se refiere al volumen sumergido, mientras que el volumen de la densidad se refiere al volumen total, ¿ya? El otro se refiere solo al volumen sumergido. ¿Cuál es el volumen de un cuerpo cuyo peso disminuye 40 newtons al ser sumergido en agua? Listo. La disminución que sufre un cuerpo al ser sumergido en un líquido, eso se llama empuje. Esa disminución en este caso de peso, ¿no?, que sufre el cuerpo al introducirse en agua, eso es el empuje. Eso es el empuje, ¿ya? Entonces,
bajo esas consideraciones, el empuje aquí, el empuje, simplemente es igual a 40 newtons, ¿ya? Entonces, pero te pregunta el volumen de un cuerpo cuyo peso disminuye 40 newtons al ser sumergido en agua. Y tú sabes que la fórmula del empuje es igual a la densidad del líquido donde te estás sumergiendo por la gravedad por el volumen sumergido, el volumen sumergido. En este caso entiendo que el cuerpo se está sumergiendo, se ha introducido en el agua de manera completa, entonces ese volumen sumergido viene a ser el volumen total, ¿no? Pero bueno, reemplazando entonces, 40 es el empuje, la densidad del líquido es 1000, no te olvides que es agua, la gravedad es 10 y todo eso por el volumen del cuerpo, que es el volumen sumergido, ¿no? Entonces, fíjate que 40 lo dividimos entre, fíjate, es 1000 por 10 es 10.000, o sea, 10 a la 4. Esto es igual al volumen sumergido. Entonces, el volumen del cuerpo, que es el mismo que el sumergido en este caso, el volumen del cuerpo sería igual, ¿no? Este 10 a la 4 sube como 10 a la menos 4, ¿no? Y el 40 lo puedo poner como 4 por 10, ¿no? 4 por 10 por 10 a la menos 4, ¿ya? Por lo tanto, el volumen del cuerpo simplemente es igual a 4 por 10 a la menos 3. Como estoy trabajando en el SI, le tengo que poner la unidad del SI, que es metro, pero metro al cubo, porque es volumen del cuerpo, ¿no? 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese es el volumen de ese cuerpo que sufre una pérdida de peso aparente de 40 newtons, ¿no? De 40 newtons. Un trozo de hielo flota en el agua con el 90% de su volumen sumergido en esta. Hay la densidad del hielo. Típico problema también, ¿no? Mira, aquí tienes el agua. Y aquí está el hielo, ¿no? Y ya sabes que el hielo normalmente sobresale solo un poquito y casi todo está hundido, ¿no? Ese es el hielo, ¿ya? Pues bien, el 90% dice, flota en el agua con el 90% de su volumen sumergido. Esto es el 90% del volumen, ¿ya? Del volumen. Y aquí solamente queda el 10% del volumen, ¿no? El volumen, ya está. No te olvides que decir 90% del volumen, ¿ya? Es como decir 0,9 V, ¿ya? 0,9 V. El 90% es simplemente 90 entre 100, y 90 entre 100 es 0,9, pues, y eso lo multiplicas por el volumen, y ya tienes el 90% del volumen, ¿ya? No te vas a olvidar de ese detalle. Muy bien. Aquí, tal como ya lo hemos dicho en un problema pasado, este hielo tiene un peso, pero el agua produce un empuje hacia arriba, ¿no? El agua produce un empuje, pues también, ¿ya? Muy bien. Pero ¿cuál es la condición para que esté flotando? ¿Por qué flota? ¿Sí? Flota simplemente porque el peso es igual al empuje. ¿Y el peso a quién se refiere? Al hielo, o sea, sería masa del hielo por la gravedad, ¿no? Acá es hielo, ¿ya? Y esto es igual. Y el empuje es del agua, densidad del líquido, en este caso del agua, por la gravedad, por el volumen sumergido, Pero ya dijimos en el problema anterior, también en un problema anterior, que la densidad simplemente es igual a la masa sobre el volumen. Y de acá puedes despejar la masa, en este caso, ¿no? La masa del hielo, y esto va a ser igual a la densidad del hielo por el volumen total del hielo, ¿ya? Listo, entonces acá en masa del hielo pones densidad del hielo, volumen total del hielo, eso es la masa, aparte la gravedad, y esto es igual a la densidad del líquido, la gravedad, y el volumen sumergido, es 0,9 del volumen total, ¿ya? Del volumen total del hielo. Y te vas dando cuenta, ¿no? Fíjate, la gravedad se va, pues, ¿no? La gravedad se va. Este volumen del hielo es el total, este volumen también es el total, ¿ya? Entonces, se va. Y te queda que la densidad del hielo es simplemente 0,9 la densidad del líquido, en este caso del agua, pues, o sea, 0,9 por mil, ¿ya? O sea, 900 kilogramos sobre
metro cúbico, ¿ya? La densidad, en este caso del hielo, es simplemente 900 kilogramos sobre metro cúbico. Fíjate, el problema de primera impresión pareciera que hasta faltan datos, ¿no? Porque uno dice, oye, faltan datos, como solo me ha dado el 90%, ¿no? Pareciera que faltan datos, pero mira, se hizo sin ningún problema, ¿no? Solo igualando el empuje con el peso y introduciendo esa masa en función de la densidad, ¿no? Los líquidos están en equilibrio dentro del tubo en U. Halle la densidad del líquido 1 dividido entre la densidad del líquido 2. Estos problemas son típicos, ¿ya?, de buscar puntos que tengan la misma presión. Y aquí vamos a aprovechar este puntito de acá, mira, esto, ese puntito. Por acá voy a trazar, mira, una horizontal. Me voy hasta acá y acá pongo otro puntito, ¿te parece? ¿Ya? Y a este puntito le vamos a llamar A, y a este puntito le vamos a llamar B, ¿ya? Estos problemas, vuelvo a decir, son típicos. ¿Qué característica tiene esa horizontal? Esa horizontal tiene la característica que la presión es la misma, la presión es la misma. En otras palabras, presión en A es igual a la presión en B, ¿ya? Y se acuerdan que hicimos un problema hace un momento así, pero que había un resorte por medio, entonces también había que introducir la presión que ocasiona el resorte. En este caso no hay nada, entonces simplemente presión en A es igual a la presión en B. ¿Quién origina la presión en A? El líquido 2. Todo esto es el líquido 2, ¿no? Todo esto acá, ¿no? Eso es el líquido 2, entonces la presión en A lo origina el líquido 2. Y la presión en B, fíjate, lo origina el líquido 1. ¿Cuánto va a ser la profundidad en A del líquido? Es esta la profundidad, o sea, 1 centímetro. ¿Y cuánto es la profundidad del agua en B, ¿no? ¿Cuánta agua hay encima de B? Encima de B hay, bueno, no agua, sino líquido, ¿no? ¿Qué líquido hay encima de B? 2 centímetros hay encima de B. 2 centímetros de líquido hay encima de B, de líquido 1, pues, ¿no? Listo. Entonces, la presión en ¿a qué cosa sería igual? Presión hidrostática, ¿se acuerdan? Densidad, en este caso, del líquido 2, fíjate, por la gravedad, ¿no? Y por la profundidad, ¿no? Por la profundidad que le vamos a poner 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro. Le pongo nomás en centímetros, pero ¿por qué no lo pasa a metros? Porque al otro lado también van a estar en centímetros y se simplifican, pues, ¿no? Entonces, al otro lado sería densidad. La presión en B la origina la densidad en 1, ¿no? La densidad en 1. Por la gravedad y por la profundidad del líquido 1, ¿no? La profundidad de este líquido es 2 centímetros, ¿ya? Entonces, como aquí hay centímetros y aquí también hay centímetros, se simplifican y se arregló todo, ¿no? Entonces, fíjate que la gravedad se va. ¿Qué es lo que me piden? Me piden la presión, la densidad 1 arriba y la densidad 2 abajo. Esta densidad la dejo como está, mira, la dejo como está, ¿ya? Esta densidad 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, fíjate, ¿ya? Y aquí quedaría igual, ¿no? ¿Qué queda aquí? Queda un 1. Y este 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y fíjate qué sencillo, ¿no? La relación entre la densidad de 1 y la densidad de 2 es simplemente 1 medio, ¿ya? 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? 1 medio. ¿Cómo lo hallamos esto? Solamente igualando presiones, trazando una horizontal en un punto conveniente e igualando presiones, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente problema. Hallar la diferencia de presión entre los puntos B y A de la figura mostrada. Mira, aquí tú ves el punto A que está solamente en el líquido 1, ¿no? En el líquido 1. Y es más, como esto es 2 centímetros, está a una profundidad, fíjate, de 10 centímetros prácticamente, ¿no? De 10 centímetros. Listo. Pero tú ves el punto B, y el punto B ese sí está, pues, encima del punto B hay 6 centímetros de líquido 3, hay 10 centímetros de líquido 2, y hay 2 centímetros de líquido 1, ¿no? Ese ya está más presionado, por decirlo así, ¿no? Ese tiene más presión, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este problema? Este problema simplemente consiste en hallar la presión en A y en hallar la presión en B, y luego restarlas.
restar la presión en B menos la presión en A, ¿no? Nada más, ¿ya? Hallamos la presión en A, por favor, la presión en A. La presión en A va a ser igual a la densidad, en este caso el líquido 1, por la gravedad, por la profundidad, en este caso, que corresponde al líquido 1, ¿ya? Entonces, reemplazando datos, la densidad de 1, fíjate, es 200, la gravedad es 10, y la altura o profundidad, en este caso, mira, el punto A está a 10 centímetros de profundidad del líquido 1, y 10 centímetros, tú sabes que pasándolo a metros es 0,1, ¿no? Simplemente divides 10 entre 100, ¿ya? Y esto va a ser igual a 200 pascales. Ya tienes la presión en A, 200 pascales, listo. Esa es la presión en A, sencillísimo su cálculo, ¿no? Muy fácil, listo. Ahora hallemos la presión en B. La presión en B, ¿ya? La presión en B, mira la presión en B, todos los líquidos que va a tener. Voy a empezar con el líquido 3, será la densidad de 3 por la gravedad, por la profundidad que solo tiene el líquido 3, en este caso sería 6 centímetros, ¿ya? Más la densidad de 2 por la gravedad, por la profundidad del líquido 2, toda la profundidad del líquido 2, ¿no? En este caso 10 centímetros, más la densidad de 1 por la gravedad y por la profundidad pues del líquido, por toda la profundidad sería, por toda la profundidad del líquido 1, ¿no? En este caso sería por 12 centímetros, ¿no? Bueno, le pongo simplemente H1, ¿ya? Reemplazamos para hallar la presión en B, ¿ya? Reemplazamos para hallar la presión en B. La densidad de 3, que es 500, por la gravedad, que es 10, y por la altura de 3, que sería 6, ¿ya? 6, o sea, 0,06, no es 0,6, si le pones 0,6, eso es 60 centímetros. Es 6 entre 100, no te olvides, 6 entre 100, eso es 0,06, ¿ya? Más, la densidad 2, 300, por la gravedad, 10, por la altura de 2, que es 10 también, ¿no? O sea, 0,1, porque ese 10 sí hay que dividirlo entre 100. Y más, la densidad de 1, 200, por la gravedad, 10, por la altura de 1, que es 12, pues, o sea, 0,12, ¿ya? 0,12. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a calcular la presión en B, ¿no? Presión en B. Esto va a ser igual a 500 por 10 y por 0,06, ¿no? 300 más 300 y más 2000 por 0,12, 240, ¿ya? 240. Y esto es igual a 840 pascales. Por lo tanto, lo que me piden es la diferencia de presión entre el punto B y el punto A. Entonces, reemplazando, 840 pascales menos 200 pascales. Y como te puedes dar cuenta, la respuesta sería 640 pascales, ¿ya? 640 pascales. Listo, ya está. Hemos resuelto entonces el problema que me pedía, hallar la diferencia de presión entre los puntos B y A. Y como te puedes dar cuenta, solo consiste en hallar la presión en B, luego hallar la presión en A y restar, ¿no? Restar. Problema. En la figura mostrada determinar la presión hidrostática en el punto A. Las densidades de los fluidos no miscibles son densidad 1800 y densidad 2000. No miscibles significa que no se pueden mezclar, ya tú los echas en un recipiente y se separan. Y se ve claramente esta línea, ¿no? Esta línea, digamos, la línea que separa a ambos fluidos, ¿no? Esos no miscibles. Fluidos miscibles es que sí se pueden mezclar, ¿no? Se mezclan y ya tú no sabes dónde está un fluido y dónde está el otro, ya están mezclados, ¿no? Muy bien.
Aquí en el punto A, es bien parecido al que hemos hecho, ¿no? Miren el nivel del fluido hasta dónde llega, ¿no? Entonces, la presión en A simplemente va a ser igual a la presión originada por el fluido 1 más la presión originada por el fluido 2. Entonces, la presión en A simplemente va a ser igual a la densidad de 1, la gravedad por la profundidad de 1, más la densidad de 2 por la gravedad por la profundidad de 2. Nada más, ¿no? La fórmula de la presión hidrostática. Por lo tanto, la presión en A va a ser igual, la densidad del fluido 1, fíjense, la densidad del fluido 1 es 800, entonces ahí le pongo 800, por la gravedad que es 10, y por la altura de 1, fíjate que la altura de 1 es 0,5 metros, ya te lo da en metros, entonces simplemente acá le pones 0,5, ¿no? Más la densidad de 2, fíjate que es 1000, o sea que el líquido 2 es agua, ¿no? Es agua. La gravedad que es 10, y por la profundidad que es 0,8, ¿no? 0,8, listo, ¿no? Entonces, hacemos esto, 10 por 0,5 es 5, 5 por 8 es 40, entonces 4000 más, y acá 10 por 0,8 es 8, 8 por 1000 sería 8000, ¿no? 8000, listo. Entonces, la presión en el punto A va a ser igual simplemente, la presión en el punto A va a ser igual a 12.000 pascales, ¿ya? 12.000 pascales. Problema sencillo, ¿no? Simplemente hallar la presión en un punto en el interior, bueno, de dos líquidos, pero lo hacemos por separado, ¿no? Un líquido da su presión y el otro líquido también da su presión y se suman las presiones y asunto arreglado. Hallar la presión del gas A encerrado en el recipiente que se muestra en la figura, ¿no? La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Esto ya es un problema de manómetros, ¿ya? Esto ya parece más un manómetro, ¿no? Bien, miren, el principio es el mismo. El principio es el mismo que aplicamos nosotros normalmente. Aquí me da solo este dato, que aquí hay 6, miren, esto es el gas, esto es el gas que está encerrado aquí en A. Este gas, fíjate, viene hasta aquí, y a partir de aquí es mercurio, ¿no? Y aquí ya no hay nada, entonces yo entiendo que aquí solamente hay presión atmosférica, hay aire, aquí hay aire, ¿ya? Entonces yo agarro y digo, como me da esta profundidad, yo tomo este punto, trazo un horizontal, y aquí está el otro punto, ¿te das cuenta? Para no confundirme con a este punto le voy a llamar X, y a ese punto le voy a llamar Y. Y ya sabes lo que viene a continuación, ¿no? Ya sabes lo que viene a continuación. ¿Qué viene a continuación? Que la presión en X es igual a la presión en Y, ¿ya? ¿Qué presión va a haber en X? En primer lugar, va a haber la presión de A, va a haber la presión de este líquido A. No te olvides que este gas A, este gas o lo que sea, hace presión aquí, ¿no? Y aparte va a haber la presión de esta columna de mercurio, que es de 6,1 centímetros. Bueno, en realidad no es 6,1 centímetros, es 61 centímetros, ¿no? 61 centímetros, ¿ya? Yo veo ahí 61 centímetros. Y al otro lado, ¿qué presión va a haber? Simplemente la presión atmosférica. En el punto Y va a haber la presión atmosférica, porque no te olvides que todo esto es aire, pues, no está abierto, este tubo ya está abierto, ¿no? Entonces eso es aire, eso es presión atmosférica, ¿ya? Entonces aquí sería presión en A más la presión del mercurio. Esto es igual a la presión atmosférica, ¿ya? A la presión atmosférica, listo, ¿no? Continuamos por aquí, ¿ya? La presión en A más. ¿Y cuál es la presión del mercurio? Densidad del mercurio por la gravedad y por la profundidad del mercurio, ¿sí? ¿Esto a qué cosa es igual? A la presión atmosférica. Reemplazamos datos. La presión en A entonces, más densidad del mercurio, 13.600. La gravedad, 10. La profundidad del mercurio, 0,61 sería, ¿no? 0,61 centímetros. Esto es igual a la presión atmosférica. No te olvides que la presión atmosférica es 10 a la 5
pascales, ya estamos acá trabajando en pascales, ¿no? Por lo tanto, la presión en A más, hacemos ese cálculo, ¿ya? Hacemos ese cálculo de 13.600 que multiplica a 10 y a 0,61, ¿no? Y eso me sale 82.960, ¿ya? Entonces, esto obviamente está en pascales, ¿no? 82.960. Esto es igual, y no te olvides que 10 a la 5 es 100.000, pues, ¿no? 100.000 pascales. O sea que la presión que hay en el punto A, fíjate, es 100.000 pascales menos 82.960, ¿ya? 82.960. Entonces procedemos a hacer esa resta y me sale que la presión que hay en el gas A es simplemente 17.040 pascales, ¿ya? 17.040 pascales. Entonces, esa es la presión del gas A que está encerrado en ese recipiente. Esa es la presión que hay en este gas A, ¿ya? En este gas que está en el recipiente, pues ¿no? El gas A que le hemos llamado, ¿ya? Esa es una forma de calcular este tipo de problemas. Fíjate qué importante es igualar las presiones, trazar esa línea horizontal e igualar presiones, ¿no?